Hola, buenos días. Soy Alfonso Fernández de cancerintegral.com y en este vídeo vamos a hablar de un concepto que quienes me seguís desde hace tiempo ya sabéis que es un pilar fundamental en mi enfoque terapéutico, la manera como muchos de nosotros creemos que debe enfocarse cualquier tratamiento, sobre todo el del cáncer. Y me refiero a la sinergia. Esta palabra que tanto se ha usado en el ámbito corporativo, que está lleno de esta neolengua buenista y bastante hipócrita, define, sin embargo, a la perfección un concepto que debe subyacer en todo enfoque terapéutico que de verdad entienda la complejidad del organismo. Porque dicha complejidad es tal que creer que una sola molécula va a solucionar algún problema crónico es haber caído en una trampa que lleva muchas décadas tendiéndonos a todos nosotros la industria. Como la inmensa mayoría de ensayos clínicos se conciben para determinar la eficacia de una sola molécula patentable, aislando sus efectos del resto de posibles parámetros, los tratamientos se aplican usualmente en monoterapia y de manera secuencial. Y porque solamente de estos hay evidencia, entre comillas, solamente se hacen pruebas de una sola molécula en ese ensayo y por lo tanto solamente puede aplicarse una a la vez porque se desconocen las interacciones y toda esta palabrería que se establece a la hora de justificar que solamente a la clínica se traslade aquello que una empresa farmacéutica quiere poner a prueba. Respecto al cáncer, que es una dolencia multifactorial y un neotejido con unas reglas metabólicas propias, ese abordaje está destinado al fracaso desde el minuto 1. Y eso es lo que sucede casi siempre. Aplican quimioterapia en solitario como primera línea de actuación, debido a que esa es la única medida de la cual hay evidencia, y a que las quimioterapias son tan tóxicas que en muchos casos no se atreven a hacer combinaciones, aunque en realidad en algunos cánceres como las leucemias infantiles desde hace tiempo se estableció un protocolo bastante brutal de quimioterapias combinadas y que en realidad condujeron en su día hace muchos años a la curación de las leucemias infantiles en un alto porcentaje de los casos. Los médicos pueden proponer por su cuenta y riesgo voluntariamente ese tipo de combinaciones, pero la mayoría de las veces se quedan detenidos única y exclusivamente atendiendo al estándar, a la Excel donde le aparecen las recomendaciones de las guías clínicas y de ahí no salen. Cuando este enfoque en monoterapia falla, y casi siempre lo hacen, pasa a otra quimio de segunda línea y así sucesivamente hasta ir agotando secuencialmente las balas de las que dispone ese arsenal que suele ser limitado y bastante venenoso. Pero el cáncer debe ser abordado de muchas formas, es lo que proponemos algunos de nosotros, no solamente el enfoque militar de ataque citotóxico directo, que representa desde mi punto de vista uno de los mayores reduccionismos y enfoques infantiles dentro de este conjunto de enfoques infantiles y reduccionismo en lo que se ha convertido la medicina llamada científica y que en realidad es una medicina puesta a los pies de los caballos de la industria. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, el enfoque tiene que ser triple, en realidad cuádruple. En primer lugar, el ataque militar citotóxico directo, que es el único al que atiende la medicina, pero entendiendo antes las particularidades de las masas neoplásicas que levantan muros físicos y químicos que impiden que las moléculas terapéuticas lleguen a donde deben. O incluso aunque lleguen a donde deben, las expulsan, las achican. No entender estos procesos es abonarse de nuevo al fracaso. Porque una molécula tiene dos formas de ser ineficaz. Una, serlo por sí mismo, es decir, que no funcione incluso aunque llegue donde debe. Y la segunda es no ser eficaz porque no alcanza los objetivos a los cuales debe envenenar. Y en su lugar además ataca otros objetivos del cuerpo sano que en realidad deberían estar exentos de ese ataque. Y por eso se necesitaría sinergia, incluso aunque solo atendiéramos únicamente a este enfoque, justo para conseguir que las moléculas, que la quimioterapia fuera efectiva. ¿Qué es lo que hace justo la medicina? Que es enviar la quimioterapia
en cualquier cuerpo, en cualquier persona, sin tener en cuenta otras consideraciones y sin tener en cuenta estas particularidades del microambiente tumoral, y quedarnos ahí detenidos esperando a ver si tiramos los datos y la cosa funciona. Y generalmente la cosa no suele funcionar. No solo porque la quimioterapia en sí es inefectiva en muchos casos, o poco efectiva, sino porque se pierde por el camino o ataca aquella parte del cuerpo que realmente debería quedar exenta de ese ataque. En segundo lugar, tiene que haber un ataque local indirecto. En este caso no se trata de matar directamente a estas células cancerígenas, sino conocer el entorno en que se inscriben, las reglas metabólicas que nutren el microambiente en el que medra el cáncer y usar moléculas que inhiban esos procesos metabólicos. Y lo que queremos es o bien matar de hambre al tumor energéticamente, impedir que obtenga la energía, esa es una parte bastante difícil de conseguir, o bien negarle el acceso a los ladrillos anabólicos que le permiten construir nuevo material, que le permiten crecer. Y de esa manera combinar el enfoque 1 y 2 multiplicaría los efectos terapéuticos de cada uno de ellos. En tercer lugar, y en realidad ya es un cuarto punto si contamos con la sinergia para conseguir que las moléculas terapéuticas alcancen las masas que queremos atacar y que se queden allí. Tercer punto, modificación del entorno orgánico en que vive el tumor. Es decir, atender al cuerpo sano, atender a todo el organismo, solamente a esa masa neoplásica, no solamente a ese enfoque local. Porque el cáncer no es una entidad que gira en vacío, algo que aparece como por arte de magia debido a que unos genes mutan y de pronto aparecen unas células que se vuelven locas. Esa explicación es tan reduccionista y simplista que nadie con un mínimo de capacidad intelectual puede comprarla a largo plazo sin dudar fuertemente. Pero los mismos que creen eso, sin embargo, te comentan que es cierto que la obesidad incrementa el riesgo de padecer cáncer, con lo cual están admitiendo que factores metabólicos influyen en el origen del cáncer. Y por lo tanto esos factores metabólicos podemos pensar que también pueden influir en el desarrollo del cáncer y que pueden influir en el abordaje terapéutico. Lo cierto es que el tumor se nutre de aquello que le provee el organismo. Y el sistema inmune y el paisaje endocrino en que se inserta esta masa local dentro del paisaje global del organismo afectan de manera extraordinaria el desarrollo tumoral. Y por tanto, además de las acciones locales enfocadas contra el tumor específicamente, sean estas militares citotóxicas, como decíamos, o metabólicas indirectas, debemos atender a mejorar el estado general del organismo, que siempre mejora el pronóstico del cáncer. Por tanto, estos tres enfoques, o estos cuatro enfoques, si consideramos el que yo decía de hacer que las quimioterapias o que las terapias citotóxicas accedan realmente a donde deben y se queden allí, deben abordarse a la vez, generalmente. A veces hay que tener en cuenta otros factores y ciertas terapias tienen que aplicarse de una manera secuencial y no a la vez. Hay casos particulares en que sí, en otros vídeos hablaremos de algunas características que deben atenderse para hacer esto, pero en general deberían aplicarse a la vez para obtener efectos multiplicadores. En realidad, estos cuatro enfoques deberían considerarse como un ejército que hace diferentes cosas en diferentes momentos, pero que no puede lanzarse uno primero y luego el otro, sino que cada uno ejerce una acción de apoyo a todos los demás, una acción de ataque directo, logística. En fin, si queremos un enfoque militar, debemos entender qué significa el enfoque militar, que no es solamente lanzar bombas, es un Stalingrado, es cortar las vías de suministro del enemigo, es hacer que el clima, que el tiempo donde se inscriba sea peor para él que para nosotros, que para el cuerpo sano, es hacer ese tipo de acciones conjuntas, estratégicas, muy bien pensadas, que requieren un análisis previo y que hasta ahora no se está haciendo y que estamos cayendo en un reduccionismo que solo beneficia, por supuesto, y como siempre, a la industria, pero no al enfermo. Por eso en las propuestas terapéuticas que analizo, hay terapias de todo tipo, que deben añadirse en combinación, y nunca digo que una sola en solitario pueda ser curativa. Por supuesto, quienes me atacan frecuentemente, a quienes nosotros retamos sus creencias con críticas,
pues utilizan una manera de atacar bastante reduccionista, falsa y carente de matiz, y suelen difamar diciendo que, por ejemplo, personas como yo curamos el cáncer con dieta cetogénica o con ayuno, lo cual es absolutamente falso porque no hemos dicho eso. Decimos que son una ayuda indispensable para el resto de terapias, entre ellas estaría el estándar. Entonces hay que usar las terapias que abordan el punto 3, es decir, las terapias que se enfocan en el organismo entero, como cimientos sólidos donde construir el edificio terapéutico de las terapias locales. Entonces estamos hablando de alimentación, de sol, de ejercicio físico, de higiene lumínica, de sueño, de contacto con la naturaleza, de mejora psicológica y control del estrés. Estas son medidas que no solo debería abordar todo enfermo de cáncer, sino toda persona para disminuir su riesgo de padecer cáncer y casi cualquier dolencia crónica. Después, con esa base sólida, hay que analizar exhaustivamente qué particularidades metabólicas tiene el tumor, es decir, aquellas que definen su maquinaria metabólica y cuál es el funcionamiento general y las reglas de actuación de ese órgano nuevo, que es la neoplasia, para encontrar puntos débiles de presión específicos que inhibir con medidas dirigidas localmente al tumor. Y después hay que encontrar medidas citotóxicas directas que puedan ir dirigidas muy concretamente a las células tumorales y las envenenen de múltiples formas. Y por último, debemos saber qué medidas tomar para que las acciones locales de los que describí como puntos unidos sean realmente eficaces al desbaratar los mecanismos de defensa del tumor que impiden que en su interior sea alcanzado por moléculas extrañas o que achican las moléculas que sí que consiguen llegar a ese interior. Entonces este abordaje es lo opuesto al reduccionismo mundo de la oncología oficial, porque requiere análisis realmente científico de una entidad tan astronómicamente compleja como es el cáncer. Y es esa la razón por la cual me embarqué hace ya años en la escritura de este blog, pero también de un conjunto de libros que permiten conocer de forma realmente compleja e íntima esta realidad metabólicamente diferente que es el cáncer. Y también cómo se relaciona con el organismo, claro está, no solamente entender el fenómeno local del cáncer, sino cómo éste se relaciona con el organismo y qué es lo que hace el organismo hacia el tumor igualmente. Porque a veces el tumor consigue poner el organismo a sus pies para obtener un beneficio a costa de la salud del cuerpo sano. Las propuestas, por tanto, deben usar todo el arsenal disponible bajo el sol de la ciencia y de la experiencia clínica, sin dejar que los sesgos y que los prejuicios nublen el análisis, porque aquí tiene que estar desde cuestiones como ayuno, alimentación o ejercicio físico, suplementos que se pueden obtener fácilmente en muchos casos de cualquier web, o tal vez no tan fácilmente, fármacos orales off-label y también reposicionados, es decir, usados para otras dolencias pero que han demostrado efectividad contra el cáncer, sustancias intravenosas como vitamina C, salinomicina, 3-bromopiruvato, etc. Fármacos convencionales anticáncer, pero usados a dosis bajas, metronómicamente se dice, cuyos efectos terapéuticos siguen vías diferentes y causan menos efectos secundarios. También terapias psicológicas o químicas que están dirigidas a actuar sobre las emociones del enfermo y mejorar su calidad de vida, pero también la respuesta al resto de terapias. Y también incluso terapias biofísicas que apuntan a especiales características eléctricas, magnéticas, etc. de los tumores. Esas características están bien definidas por la ciencia, no son magufadas como alguien ha planteado antiguamente. Además, algunas de ellas se utilizan en el tratamiento convencional. Hipertermia, terapia biolumínica, campos eléctricos de baja intensidad, etc. Es decir, hay muchos ejemplos de todas estas terapias que estoy recogiendo ahora mismo de una manera sistemática y exhaustiva. Y hay también muchos ejemplos de sinergias, es decir, de efectos en el que al menos dos de estas terapias, de estas moléculas o de estas aplicaciones terapéuticas ejercen una sinergia al aplicarse de manera concomitante, al aplicarse a la vez. Cada una potencia los efectos de la otra. Por ejemplo, el ayuno mejora la eficacia de la quimioterapia y disminuye los efectos secundarios. Pasa exactamente lo mismo con el ejercicio físico. La vitamina C combinada con ozono, en este caso de manera secuencial, aunque con poca distancia de aplicación una a otra, obtiene una fuerte sinergia.
la vitamina B1 y un fármaco llamado ectomoxir, la metformina y el aceite de pescado, la betaína y la boswellia. Podemos pasarnos horas hablando sobre múltiples combinaciones 2 a 2, pero que el concepto que se capta de forma clara. La pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de 2 terapias aplicadas a la vez encontráramos 3, 5, 7, 15, 45, las que fuera, que condujeran a una sinergia tan fuerte que los resultados fueran espectaculares? Es una hipótesis razonable y en la que yo he partido desde el principio y que muchos autoexperimentadores han aplicado en sus carnes y conseguido resultados magníficos. En eso es lo que algunos estamos embarcados, en no solo voltear conceptualmente la oncología, haciendo que se aflore como la necesidad de que se aborde como una enfermedad metabólica y que todos los cánceres son iguales, metabólicamente hablando, no son diferentes. No solamente en eso, sino que conceptualmente tenemos que variar la manera como abordamos la terapia. No solo entendiendo de una manera diferente el cáncer, sino entendiendo que es absolutamente ingenuo proponer monoterapias tóxicas que van a fallar estrepitosamente y que no consideran las necesidades de la sinergia. Algunos estudios, de hecho, ya sugieren que esto es posible, como uno elaborado en Irán hace años, donde la aplicación de dieta cetogénica, ozonoterapia, cámara hiperbárica y un completo protocolo de suplementación, combinado todo esto con el tratamiento estándar, creo que a dosis bajas, no estoy seguro, logró remisiones espectaculares en un alto número de pacientes de cáncer. Pero quizá el ensayo que demuestra que incluso algunos médicos y científicos ortodoxos están entendiendo que algo debe cambiar es el CUSP-9, CUSP-9, que va por la tercera versión, y dejaré un link tanto al estudio iraní al que me refería antes como a este, dejaré un link en la descripción. En este ensayo sus resultados no son tan espectaculares como podrían ser, ni su concepto es el que más me gusta porque se enfoca solamente en fármacos, pero lo quiero consignar porque representa el mayor intento hasta la fecha de la ciencia más ortodoxa de salirse de los cauces trillados, y por eso quiero usarlo como ejemplo de las posibilidades. Aunque si a la combinación que voy a describir después, en la que se basa este ensayo, si hubieran añadido muchas otras acciones de cambios de estilo de vida y de suplementación, seguramente estaríamos hablando de algo aún mejor. El ensayo fue propuesto por un grupo de científicos que estaba harto de ver cómo los tratamientos fallaban estrepitosamente una y otra vez durante décadas para tratar uno de los cánceres más mortales, que es el glioblastoma multiforme, cuya esperanza de vida, incluso con el mejor tratamiento disponible, apenas sobrepasa el año, algo que no ha mejorado en décadas, y aún así siguen aplicando una y otra vez aquello que saben que no va a funcionar o que solamente va a dar una ventaja marginal a los enfermos cuando se le aplica. Cirugía, radioterapia, quimioterapia basada en una molécula llamada temozolamida. La quimioterapia es de marca Temodal y que lleva sin ofrecer resultados realmente valiosos desde el principio. Y al principio, cuando se anunció la presencia del Temodal, se anunció a bombo y platillo, diciendo que iba a ser algo revolucionario en el tratamiento de los gliomas, algo que seguramente estaréis acostumbrados si asistís al espectáculo de la prensa al hablar de los avances espectaculares acerca del cáncer. Se repite un patrón sistemático, aparece esa fanfarria en los medios y poco tiempo después se comercializa una molécula y todo ese entusiasmo se desinfla hasta que los datos nos revelan que en realidad podemos decir que como mínimo muchísimo menos de lo que se decía, y la mayoría de las veces una basura, la misma basura que ha estado inundando el tratamiento de los enfermos de cáncer durante décadas. Este tratamiento, CUSP-9, propone el uso de dosis bajas de temozolamida de manera metronómica. He escrito un artículo también sobre las dosis metronómicas de quimioterapia, que también dejaré en la descripción. Un abordaje que también han aplicado supervivientes, cuya descripción también dejaré en el link. Y aparte de esta quimio de referencia,
para el tratamiento de los tumores cerebrales, aplicaban 9 tratamientos usados para otras dolencias, pero reposicionados al atacar diferentes vías tumorales. Los fármacos eran aprepitant, auranofin, celecoxib, captopril, disulfiram, itraconazol, minociclina, ritonavir y sertralina. Es decir, fármacos usados contra las náuseas, fármacos para la enfermedad alcohólica, antiinflamatorios, antihipertensivos, antifúngicos, creo que eran antibacterianos, antivirales y un antidepresivo. Es decir, es un reposicionamiento de los fármacos existentes para ayudar a otra dolencia diferente, lo cual conceptualmente hace que pensemos, que necesitemos pensar que realmente dichas dolencias tal vez conceptualmente tienen más similitudes que diferencias. Eso es algo que ataca ese concepto que tiene la medicina hasta ahora de una presencia de islas completamente incomunicadas del resto y la necesidad de una integración del organismo como unas medidas con una base común. El ensayo se hizo en 10 pacientes de manera compasiva que ya habían agotado todas las opciones terapéuticas, y aunque es un ensayo en unas fases previas diseñado solamente para probar seguridad y efectos secundarios, los resultados terapéuticos han quedado registrados. Algunos de los pacientes murieron relativamente pronto, tras el inicio del ensayo, aquellos que mostraban sobre todo peor estado físico, reflejado por una métrica que se llama KPS o índice de Karnofsky. Cuando era menor de 90, probablemente no resistieron el embate del tratamiento y murieron. Pero 30 meses después, cuando se produjo la fecha de corte y de recopilación de datos, 5 de esos pacientes, es decir, el 50%, aún seguían vivos. Por supuesto, habrá quien diga que el espacio muestral es muy bajo, bla bla bla, claro que sí, pero nos encontramos con hechos que requieren análisis y que no se pueden meter debajo de la mesa. Porque eran pacientes que ya habían pasado por todas las fases del tratamiento previas, y sabemos que incluso los recién diagnosticados de glioblastoma, aquellos que no han sido tratados aún, tienen un 30% de probabilidad de llegar a 2 años vivos. En este caso era un 50%. La probabilidad quedó establecida en 50%, incluso con personas que habían sido tratadas con todo el régimen anterior. Por supuesto, repito, aunque es significativo, no son datos espectaculares y que probablemente podrían haberse mejorado si se hubieran incluido otras medidas. Esta mejora no nos indica que esa combinación de fármacos sea la óptima, ni sea la que tengamos que utilizar, ni muchísimo menos, probablemente no. Pero sí nos indica que conceptualmente ese es el camino que tenemos que seguir. La sinergia, la combinación, el abordaje conceptualmente diferente, pero sobre todo atender analíticamente a la complejidad de lo que estamos hablando. No quedarnos de una manera reduccionista en aplicar una Excel que proviene de unas pruebas clínicas con unas enormes deficiencias y unos enormes sesgos basados en lo que propone la industria. Tenemos que entender realmente lo que dice toda la ciencia, no solamente la ciencia clínica, sino la ciencia básica, y aquello que sabemos que es el cáncer y que ya está demostrado en numerosos estudios. Si no hacemos eso, nos encontramos con que nos pasaremos otros 70 años dando palos de ciego, como moscas golpeándonos contra un cristal. Ese es el camino que estoy siguiendo al analizar no solamente las particularidades metabólicas y biofísicas del tumor y cómo se relaciona este con el cuerpo sano. También estoy analizando centenares de moléculas y de otras terapias, buscando la combinación o combinaciones que resulten ganadoras. Y para ello, contamos con un grupo de autores experimentadores y de médicos y de clínicas que se van uniendo al proyecto, que tiene un fin claro y de ambición absoluta, que es controlar el cáncer de forma crónica y a largo plazo que la palabra curación aparezca en la ecuación. Y por eso todos los artículos del blog y el contenido de estos vídeos son extractos que aparecen en el conjunto de 7 libros que estoy escribiendo y que marcarán, no tengo dudas, un antes y un después en el abordaje conceptual y práctico del cáncer. Y bueno, podéis precomprar a un precio reducido usando el link que dejo en la descripción. Esta es la razón por la cual estoy haciendo lo que hago, porque creo que hay
muchísimo margen de mejora y que ya tenemos las herramientas disponibles para ello, solamente utilizando la razón y las buenas intenciones, queriendo de verdad ayudar a las personas en un mundo que nos está decepcionando desde hace mucho tiempo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.